36 minutos pasan de las 8 de la mañana. Aquí estamos en Buenos Días, Buenos Aires, en AM 1350 hasta las 9. La temperatura en este momento 14 grados, el cielo está despejado con neblina en Buenos Aires. La humedad altísima, 95%. Un análisis publicado por la revista Forbes, basado en informes de la consultora McKinsey y el Foro Económico Mundial, advierte que hasta el 60% de los empleos actuales necesitarán adaptarse de forma significativa ante el avance de la automatización y los sistemas inteligentes. Y respecto a esto, vamos a charlar con Belén Ortega. Ella es experta en automatización e inteligencia artificial. Hola Belén, ¿cómo te va? El Mono Vázquez te saluda, bienvenida a M1350. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Bueno, muchas gracias por atendernos, Belén. No, por favor, un placer. Tremendo el informe que salió, voy a decir así. Ah, sí, bueno. Fue muy interesante el informe que salió, que te escuchaba que lo comentaba, Sí. sobre lo que tiene que ver con el empleo y lo que va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial. ¿Tenemos que asustarnos, Belén? Digo, ¿la inteligencia artificial de alguna forma puede llegar a reemplazar el trabajo humano o simplemente uno se debe adaptar a esta novedad? Lo que nos da es un informe de más de 500 hojas que se publicó en Estados Unidos y que tiene su réplica obviamente en todos los países, y de lo que habla con datos, con estadísticas. Lo que nos habla es que no hay que tenerle miedo, no hay que pensar que el empleo va a desaparecer, que nos van a venir a reemplazar las máquinas, sino que va a haber un cambio de paradigma profesional y laboral. Va a haber un cambio que lo que va a necesitar es que los trabajos como los vemos hoy se van a empezar a transformar, van a empezar a tener distintas transformaciones que lo que va a hacer es que tengamos que sí o sí incorporar la inteligencia artificial en nuestro día a día y como un hábito. Uh-huh. Pero también lo que estás diciendo no suena tan trágico, pero yo voy a sumar esa cuota y vos me vas a decir si efectivamente Dale. es así o no. Pero digo, si bien uno se puede adaptar y se debe adaptar a los cambios en términos tecnológicos, pero me pongo a pensar en lo siguiente. Si una empresa se da cuenta que por la inteligencia artificial abarata sus costos, no hay nada que hacerle en ese caso. Digo, se me ocurre, y voy a ser autorreferencial con el ejemplo. Si una agencia se da cuenta que una voz hecha por inteligencia artificial puede perfectamente, cosa que está sucediendo, grabar un comercial. ¿Para qué contratar a un locutor y pagarle si podemos hacerlo por inteligencia artificial? Totalmente es válido, pero acá lo importante es que las empresas tienen que empezar a identificar que más allá de la rentabilidad tienen que presentar en la estrategia. La inteligencia artificial te da más rentabilidad, en algunos procesos sí, pero también es necesario la inteligencia humana. Hoy lo que más se va a necesitar es el pensamiento crítico, la creatividad que viene de la mano con esto, de la diferencia entre un locutor con IA y un locutor humano, y lo que tiene que ver con la parte estratégica. Entonces, la inteligencia artificial puede ser incorporada en una empresa, sí. ¿Hace a la empresa más rentable? Sí, siempre y cuando el consumidor se adapte a esa nueva tecnología, porque estamos hablando de consumidores finales siempre. Uh-huh. Y también es importante que siempre detrás va a haber un humano. Siempre va a haber un humano que pueda supervisar estas tareas, que pueda supervisar estos procesos. Con lo cual, lo que nos viene a decir la inteligencia artificial es hay que empezar a reordenar nuestros procesos, a reorganizarnos y a pensar de una forma más ordenada. Porque en muchas empresas pasa que con el crecimiento y la demanda del mercado empiezan a crecer y crecen de manera rápida. Hemos visto muchos casos en el mercado donde empresas que crecen un montón de forma rápida también empiezan a tener un montón de problemas. Entonces, la inteligencia artificial viene a ordenar esos problemas, a ayudarnos con la automatización, pero también viene a desafiarnos para ver cómo nosotros reorganizamos el equipo y cómo nosotros empezamos a contratar para poder escalar en este nuevo mercado, que tiene un montón de desafíos nuevos. También
pongámonos a pensar que, y ahora me paso a la otra vereda siendo un poco más positivo, digo, hay puestos, trabajos, profesiones, en donde la inteligencia artificial, asumo, estimo, le va a ser difícil entrometerse. Me refiero, por ejemplo, no sé, a un enfermero, a una persona, a un psicólogo. Me refiero a aquellas personas cuyo labor generan empatía, una mirada cara a cara, estar presentes. En ese caso, la inteligencia artificial tiene, sí, entiendo, una competencia bastante sólida. Totalmente, y acá la inteligencia artificial en algunos sectores va a tener más protagonismo que en otros. Por ejemplo, dentro del informe, lo que comentaba es que una de las profesiones que va a empezar a tender a no desaparecer, sino a transformarse de manera bastante compleja, son las tareas administrativas y los cajeros. ¿Por qué? Porque el cajero va a ser reemplazado por lo que son las terminales, que hoy lo estamos viendo y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Antes existían en los bancos solamente las cajas hasta que vinieron los autoservicios, vinieron los cajeros automáticos. Hoy hay una moneda más digital que física, con lo cual estamos viendo cómo eso se va transformando. Los peajes, hemos visto acá en Argentina cómo empezaron a ver los telepases y ahora quieren instaurar en todo lo que son las rutas y las autopistas el nuevo sistema que tiene que ver con Estados Unidos, que es un sistema de free pass, de poder pasar y que eso te le da la patente. Ahora bien, en esos casos puntuales, que es una evolución en lo que es la tecnología, sí hay una transformación laboral bastante importante e impactante que tiene que ver con que esas personas que hoy hacen esas tareas van a tener que empezar a incorporar inteligencia artificial para poder supervisar esas automatizaciones que van a venir y se van a automatizar y la IA va a empezar a tomar un protagonismo. Ahora bien, en el área de medicina, abogacía, en el área, bueno, las enfermeras, como vos comentabas, ahí la inteligencia artificial pasa a tener un rol de equipo, porque en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial en la medicina lo que va a hacer es facilitarle al médico o a la enfermera que está yendo a ver a una persona internada toda la información en una tablet para que pueda entender qué es lo que le está pasando y que no quede de forma física, que hoy en Argentina en muchos hospitales está de forma física la historia clínica todavía. Estamos en una era tecnológica y hay muchas cosas que son físicas. Entonces la inteligencia artificial lo que viene a hacer en la medicina es acelerar procesos para facilitar el diagnóstico, la atención, los trámites burocráticos, todo lo que tiene que ver con la medicina de prepaga y las obras sociales, que también tienen muchos trámites que hoy se podrían digitalizar y acelerar con la llegada de la inteligencia artificial, pero no viene a reemplazar a esa persona. Estamos charlando con Belén Ortega, experta en automatización e inteligencia artificial. Belén, entonces, digo, escuchándote con atención, y te está hablando, te digo, el alcalde de la comarca de los analógicos, es mucho mejor, más allá del rubro, cual sea, hacerse amigo de la inteligencia artificial, más allá de cualquier cosa, digo, conocerla, ¿verdad? Es como dicen algunos, entre grandes comillas, conocer al supuesto enemigo, por decirlo de alguna forma. Digo, adentrarse en el funcionamiento de la inteligencia artificial más que rechazarla. Es que acá hay un tema fundamental. Muchos creen que la inteligencia artificial es una moda. Y es algo que ya está instalado en el día a día. La tecnología avanza, la tecnología no frena. Entonces, tenemos dos posibilidades. O decimos, no quiero saber nada con la inteligencia artificial y en 2026 voy a quedar relegado al mercado. ¿Por qué? Porque no optimicé mis procesos, porque no incorporé inteligencia artificial, me va a costar conseguir trabajo o reinventarme o emprender, me va a costar poder desarrollarme dentro de la empresa en la que estoy. ¿Por qué? Porque no me amigo la inteligencia artificial. Ahora, si yo empiezo a usar ChatGPT, como dar un ejemplo, a usar ChatGPT y empezar a preguntarle y empezar a decirle las cosas que yo hago en mi día a día. Empezar a capacitarme en inteligencia artificial, cursos cortos, cursos que sean efectivos, aplicables. Eso va a hacer que en 2026, porque este año es como el año yo este año lo llamo la inteligencia artificial el año del orden, el año donde en paralelo a que la inteligencia artificial está llegando a un punto de madurez, las personas y las empresas tienen que empezar a revisar sus procesos para incorporar la inteligencia artificial. 2026 va a cambiar el mercado. Y al cambiar el mercado, cambian las empresas y cambian los empleos. Entonces estamos a un
paso de poder empezar ese cambio y de incorporar la inteligencia artificial para no quedar relegados del mercado como empleados, como emprendedores y como empresarios. Bueno, la relación que hoy por hoy tiene el emprendedor con la inteligencia artificial, digo, el emprendedor casi en general, es más que interesante. Y también me pongo a pensar y te pregunto si coincidís en esto de que finalmente la decisión final la tiene el ser humano. Quiero decir, sobre Totalmente. el buen o el mal uso de la cosa. Digo, se me ocurre, digo, esto del... Seguramente conoces el Rincón del Vago, que no sé si sigue existiendo o Sí, no. lo usaba. Lo, Puedo lo- decir que lo usaba. bueno. Lo declaro. Lo declaro, yo también. Le agradezco algunos datos. Pero digo, si uno, hago esta comparación un poco absurda quizá, pero digo, si uno todo el tiempo para la totalidad de la vida cotidiana recurre a eso y ya comienza esa persona a no tener prácticamente autonomía a resolver un problema, a pensar, a recordar incluso, digo, a detenerse en la paciencia para recordar algún dato que quizá haya leído de pibe y no se vaya inmediatamente a consultarle a la inteligencia artificial, bueno, tendrá esa persona, insisto, la autonomía por sobre la inteligencia artificial. Es que ahí va a tener la habilidad por encima del conocimiento. Y acá es lo importante y el desafío del ser Está bien humano. esto, lo que dijiste, la habilidad por encima del Totalmente. conocimiento. Está bien eso. Exacto. ¿Por qué? Porque con tanta tecnología y tanta facilidad a la hora de llegar a la información, hoy ya no basta, hoy ni siquiera vamos a Google. Hoy le pedimos a ChatGPT que nos encuentre las mejores cafeteras que hay en Buenos Aires y te da el link y te da todo en menos de 30 segundos. Entonces, si nosotros empezamos a utilizarla, vamos a tener dos caminos, ya no hablo tanto en negocios, hablo también en seres humanos, lo amplío más. Vamos a tener dos tipos de seres humanos, los seres humanos que no quieren pensar y que delegan todo en la inteligencia artificial como un canal para poder ser, como era en su momento que decíamos, el rincón de vago para tener atajos, pero no desarrollo mi habilidad de pensamiento crítico, y aquellos que tengan la habilidad por encima del conocimiento, significa que conozco ChatGPT, lo utilizo, pero utilizo una regla de manera tal de que cuando me devuelve la información utilizo mi pensamiento crítico. Esos son los que van a tener éxito en el futuro. Bueno, Belén, creo que con esto que dijiste, esto del tener pensamiento crítico, ¿verdad? Te escuchaba y me quedé con esto del ejemplo que diste con respecto a las cafeterías, cuáles son las cafeterías más interesantes de Buenos Aires, por ejemplo. Uno puede recurrir a la inteligencia artificial, pero también te puedo mandar un mensaje y te digo, che, Belén, caminamos por Buenos Aires y averiguamos cuáles son las cafeterías acá en este barrio de Colegiales y mañana nos vamos y caminamos el Parque Chas y nos fijamos qué cafeterías. Digo, hay caminos o lugares en donde la inteligencia artificial, entiendo yo, sería bueno que no se meta. Digo, en esto. En esto de el contacto con el asunto, el contacto físico, el verlo, el caminar el espacio por, en este caso, siguiendo con el ejemplo de las cafeterías, caminando por las calles buscando una cafetería. Digo, porque bien podría yo, siguiendo con el ejemplo, en mi casa, cuáles son las cafeterías más importantes, me tiro una lista de 10 y voy directamente a esas 10. Y me estoy perdiendo la posibilidad no solamente ya de conocer las cafeterías, sino del contexto, del caminar, del mirar, del ver a la gente que va por la calle, del sentirle el viento en la cara. Suena medio romántico, pero me parece que es así. Totalmente, totalmente, y también empezar a entender que la tecnología la vamos a ver cada vez más como era en las películas. Hoy ya hay robots en la calle, y hoy en Argentina incluso ya hay algunos en la calle, se han mostrado, y en Estados Unidos más, y en China ni hablar. Pero hoy lo vamos a ver como algo más común y no es algo de que o va a venir el fin del mundo o nos van a venir a reemplazar o nos van a venir a matar. Acá el desafío no es pensar en el futuro, sino actuar en el presente para que el futuro sea mejor. Belén, te agradezco muchísimo el contacto, las ideas y el conocimiento que nos compartiste y te mandamos un gran saludo.
Un beso grande, que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente, Belén. Belén Ortega, experta en automatización e inteligencia artificial, pasó por Buenos Días, Buenos Aires.